Vamos a orar para ver lo que Dios tiene para nosotros, para que estemos listos para escuchar su palabra y aprender. Gracias, Señor, por esta mañana, que podamos estar reunidos de esta forma. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a entender tu ley, lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Ayúdenos, Señor, a entender que nosotros estamos en ti. Todo lo que tenemos depende de ti y que tú también nos has dado tu ley por nuestro bien. Ayúdenos, Señor, a centralizarnos en ti y todo lo que tienes. En tu nombre. Amén. Bueno, el texto principal esta mañana es en Mateo y el capítulo 22. Y ustedes tienen el bosquejo ahí, es muy amplio, van a estar viendo. Y en sí vamos a estar viendo este mismo bosquejo tanto hoy como la próxima semana. Así que el título es Dios da la ley por amor. Y en esta serie de sermones vamos a estar viendo la ley de Dios y centrados en los 10 mandamientos, pero hoy día estamos dando la base, hoy y la próxima semana, la base de estos mandamientos, una base que también se encuentra en el Antiguo Testamento. Y otro detalle, yo voy a estar usando otra versión de la Biblia. Hoy día voy a estar usando la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, o también que se llama Nueva Biblia de las Américas. Es basado en la misma versión de la Biblia de las Américas, pero con lenguaje actualizado. Así que voy a estar usando eso en esta serie de sermones y la razón es para que esta versión también es aún más comprensible que la Biblia de las Américas, y quisiera también exponerles a que hay otras versiones que son muy buenas para usar. Así que no es muy diferente que la Reina Valera en sí, en general, pero con muchos lenguaje actualizado. Entonces, eso va a ser la versión que voy a estar usando esta mañana. Pensando en el tema de esta serie de sermones, muchos cristianos, ¿qué es lo que piensan de la ley? Hay un dicho, ya no estamos bajo ley, estamos bajo gracia. Y en sí intentan poner un muro, una pared, por decir, entre la ley de Dios y la gracia de Dios. La Biblia no conoce tal muro, tal separación. Ese sí es una cita de un pasaje bíblico, pero hay que ver ese pasaje en su contexto para ver lo que realmente quiere decir. Muchos de esa forma piensan que han sido liberados de la ley de Dios de tal forma que ya no nos aplica. Y también piensan que, o uno sigue la ley de Dios o uno puede ser actuando con amor. Es decir, uno puede ser legalista, vertical, o uno puede ser actuar con amor con otras personas. Tampoco la Biblia sabe de esa distinción. Es una distinción que sí hemos creado nosotros. Sin lugar a dudas, podemos ser personas legalistas. Es de verdad. Pero si pensamos, ¿quién es el que más apoyaba la ley en toda la historia de la humanidad? ¿Quién era? Jesús mismo. ¿Y vamos a decir que Jesús no era una persona de amor? Para nada. ¿No ve? Así que vamos a estar viendo este tema con esas bases. Y esta mañana vamos a estar viendo los primeros 2 puntos del bosquejo. ¿Quién es el centro? Y luego el segundo, la ley y el amor. Viendo ese de una forma específica.
Vamos a dar lectura a Mateo capítulo 22 y vamos a leer de versículo 34. Mateo 22, 34 en adelante. Los fariseos se agruparon al oír que Jesús había dejado callados a los saduceos. Uno de ellos, intérprete de la ley, que es un experto en la ley de Moisés, para poner a prueba a Jesús, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús, y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y hay que entender que cuando dice la ley y los profetas se refiere al Antiguo Testamento. Toda la ley depende de qué: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. No es un invento del Nuevo Testamento, de la era de Jesús. Así que la verdad principal es: la ley de Dios es conforme a su amor por nosotros, para que andemos en amor con Él y nuestro prójimo, para su gloria y nuestro bien. La ley de Dios es conforme a su amor por nosotros, para que andemos en amor con Él y nuestro prójimo, y para su gloria, nuestro bien. Y en esta serie de sermones, realmente yo he estado viendo este tema a través de estos años, ¿no? Especialmente los últimos 2 años, y he estado aprendiendo mucho del teólogo Joe Booth y de James White en esto, que realmente me han ayudado mucho a entender qué tan vigente, qué tan importante es la ley de Dios. Así que, comenzando con el primer punto, ¿quién es el centro? ¿Quién es el centro? Y podemos hacer la pregunta: ¿es Yahweh Dios o el ser humano? ¿Quién es el centro? ¿Yahweh o el ser humano? Y yo creo que es fácil, por ejemplo, responder, ¿no? Dar una respuesta inmediata. Bueno, sabemos, Yahweh, Dios, obviamente. Pero eso es como actuamos. En este estudio es importante tener claro quién es el centro de todo. Hoy día, ¿no? En general, en nuestra cultura, en el mundo entero, el ser humano se ha dado a sí mismo una importancia y una centralidad que no le corresponde. Y por eso, en estos días, estamos llegando hasta el punto, ¿no? La locura, voy a decir, de que un hombre puede decidir si es varón o mujer. Si le gusta la relación natural de matrimonio o si quiere cambiar eso. Hay muchas otras cosas que van pasando, que son netamente un resultado del rechazo de Yahweh Dios como el centro de todo. Cuando el ser humano se pone a sí mismo en el centro, en el lugar de Dios, ya lo que pasa es lo que estamos viviendo hoy día. Y en sí, lo que vamos a estar viendo a través de esos sermones, tenemos 2 opciones. O vivimos conforme a la ley de Dios, o vivimos conforme a la ley humana. Esas son las opciones, no hay otra opción. Así que vamos a estar viendo los 3 puntos ahí. Y primero, Yahweh es el creador, el sustentador, salvador y juez. Todo gira en torno a Él y todo es para Él. Yahweh es
creador, sustentador, salvador y juez. En Apocalipsis voy a estar citando en esta serie especialmente hoy y la próxima semana vamos a estar viendo varios textos de varios lugares de la Biblia, así que vamos a estar, por decir, saltando de un lugar a otro. En Apocalipsis 4, versículo 11, Apocalipsis 4, 11, y luego Romanos 11, 36. Primero Apocalipsis dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dice, digno eres de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón básica? Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Y cuál es una verdad que está negada hoy en día? Que Yahweh Dios es nuestro creador. Yahweh Dios es nuestro creador. Si salimos de esa base, bien estamos perdidos. Romanos 11, 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Él, ¿no? De Él viene todo. Él es el centro de todo. Toda la adoración le merece Dios. Él no es egoísta teniendo a sí mismo en el centro. Si yo quiero tenerme a mí mismo en el centro de todo, es un punto de vista muy egoísta, acciones, actitudes egoístas. Pero puesto que Dios, Yahweh Dios, es el creador de todo, no es egoísta. Que Él tenga a sí mismo en el centro de todo. Todo es de Él, por Él y para Él. Pero ¿qué es lo que el ser humano hace en vez de tener a Dios en el centro? Pone a sí mismo en el centro. Romanos 1, 25. Porque ellos, Romanos 1, 25, ellos, hablando de los paganos que no tenían la palabra de Dios, ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ahí está hablando de que Dios es el centro de todo y que Dios se ha revelado a sí mismo a todo ser humano. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura. Solo hay dos opciones. O uno sirve, uno adora al Dios verdadero, o adora y sirve a la criatura, una parte de la creación. Y hay que entender que todo el contexto de Romanos 1 es de cómo los paganos, quienes no habían recibido una revelación escrita de Yahweh Dios, eran responsables delante de Él por su adoración de ídolos. Y vamos a estar viendo otros versículos de Romanos 1 en el transcurso de hoy y la próxima semana. Luego tenemos el hecho de que Yahweh Dios es creador, que Pablo mismo enfatizó esto en Hechos capítulo 27. Y esos versículos otra vez son muy importantes porque en ese momento Pablo estaba hablando a los paganos en Atenas. No estaba hablando otra vez con personas que habían recibido la palabra de Dios anteriormente. Así que aquí en Hechos capítulo 17 está hablando con esos paganos. 24 en adelante, Hechos 17, 24 en adelante. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que Él es Señor del cielo y de la tierra. No mora en templos hechos por manos de hombres,
ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios, hablando del Dios verdadero, y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, que quiere decir criaturas de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Y sí que en ese pasaje realmente vemos a todos esos conceptos de este primer subpunto. Yahweh es creador de todos. Yahweh es sustentador. Él es quien da a todos lo que necesitan. Él es salvador y Él es juez. Así que todo gira en torno a Él. Así debemos entender que solo hay un Dios verdadero, Yahweh Dios. Él es el único que merece la adoración y la obediencia de todo ser humano, sin excepción. Y no está bien cuando decimos, bueno, tú tienes tu religión, yo tengo el mío, estamos bien. ¿Qué dice aquí? Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Cada uno va a estar delante de Él. Y la pregunta ahí es, que vamos a estar respondiendo es, ¿qué es justicia? ¿Qué es el estándar de justicia por el cual va a juzgar al mundo? Y yo creo que la respuesta es sencilla, pero vamos a estar viendo eso. Otro aspecto de este primer punto, ¿no? De que ¿quién es el centro? Yahweh o el ser humano es el subpunto 2. La ley manifiesta el carácter de Dios. ¿Qué es lo que está revelado en la ley de Dios? Es el mismo carácter de Dios. Vamos a leer un pasaje del Antiguo Testamento, Levítico 19, y luego 1 de Pedro 1, en este subpunto primero, y luego algunos versículos de otras partes, pero para fundamentar esta parte, la ley manifiesta el carácter de Dios. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios llamó a su pueblo a algo. Él dijo, serán santos porque yo soy santo. Serán santos porque yo soy santo. Y en el Antiguo Testamento, la ley misma reflejaba la santidad de Dios. Levítico 19, los primeros versículos. Entonces Yahweh le dijo a Moisés, habla a toda la congregación de los israelitas y diles, santos serán porque yo, Yahweh, su Dios, soy santo. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy Yahweh, su Dios.
No se vuelven a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Yo soy Yahweh, su Dios. Y continúa el pasaje. ¿Y qué es lo que se escucha ahí? Santos serán porque yo, Yahweh, su Dios, soy santo. Y luego, varios de los 10 mandamientos. Ahí están. Cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y su padre. Guardarán mis días de reposo. No vuelven a los ídolos, ni se hagan dioses de fundición. Solo en esos versículos, ahí hay 4 de los mandamientos. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 14 hasta 17. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y ahí, otra vez, sean santos porque yo soy santo. ¿Y qué es el reflejo de la santidad de Dios? Su ley. Dios ha dado su ley para manifestar su santidad. ¿Y qué es lo que, cuando hablamos de santidad, podemos decir? La santidad refleja que Dios, Yahweh Dios, en su sentido más básico, no es como su creación. Yahweh Dios es distinto, apartado, separado. No hay nada de la creación que se compara con Él. Y por eso Dios dice, no vas a tener otros dioses. Por eso Dios dice, no vas a hacer ninguna imagen, semejanza, ídolo, algo que pretende representarme. Porque Dios dice, no soy como la creación. Ninguna parte de la creación me puede representar. Y así que Dios ha dado su ley para nosotros, para que guardemos esa ley y para reflejar su santidad. Salmo 119. Salmo 119, solo voy a leer 3 versículos, pero uno puede leer todo este salmo realmente que habla de la ley de Dios y muchas partes que también habla del carácter de Dios. Salmo 119, 54 a 56. Vamos a leer. Cánticos para mí son tus estatutos. En la casa de mi peregrinación, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Señor, oh Yahweh, y guardo tu ley. Esto se ha hecho para mí, guardar tus preceptos. ¿Qué dice? Por la noche, versículo 55, por la noche me acuerdo de tu nombre, oh Yahweh, y guardo tu ley. Cuando uno se acuerda de Yahweh Dios, ¿qué es la respuesta? Es guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es un reflejo de quién es Dios. Y finalmente, otro pasaje del Nuevo Testamento, 1 de Juan, y capítulo 4. Y otra vez esos son versículos muy conocidos. 1 de Juan 4, 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor.
En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. ¿Cómo es que sabemos qué es amor? Miramos a Dios. Y aquí da un ejemplo práctico de lo que Dios ha hecho para manifestar su amor. Así que cuando nosotros, los primeros, el resumen de la ley, como Jesús ha dado, amar a Dios y amar al prójimo, cuando amamos a Dios estamos reflejando su carácter, porque Dios es amor. Así que no podemos separar la ley de Dios del amor de Dios y nuestro amor para Él. Pasando al último subpunto ahí, la ley explica lo que agrada a Dios. Y recuerden, estamos hablando de quién es el centro, Yahweh o el hombre. ¿A quién debemos agradar? ¿A Dios o un ser humano? ¿A mí mismo o otro ser humano? ¿A quién debo buscar agradar? La ley es lo que explica, lo que le agrada a Dios. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6 y versículo 8. Otra vez es un versículo conocido. Miqueas 6, 8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Yahweh de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno conforme a quién? Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Está diciendo aquí. ¿Qué es lo que demanda Yahweh Dios de ti? Practicar la justicia, amar a la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Y obviamente, ese primero tiene que ver con la ley de Dios. Practicar la justicia. Y obviamente debemos hacerlo con misericordia y humildad. Así que, ¿qué es lo que nos corresponde como seres humanos? Y en todo esto vamos a estar viendo, ¿no?, lo que agrada a Dios en esto. Que la ley se expone, o es una forma de exponer lo que es para el agrado de Dios, toda la ley de Dios. ¿Qué es lo que nos corresponde como seres humanos delante de Dios? Delante de Dios, ¿quién es? Nuestro Creador, nuestro sustentador, Salvador y juez. Es de hacer caso a lo que Él dice. ¿Y cómo es que sabemos, o cómo si estamos haciéndole caso? Es por su ley. Su ley nos da claridad en cuanto a lo que le agrada. No tenemos que andar perdido en este asunto. Toda la Biblia nos muestra que debemos responderle a Él en temor, reverencia, adoración y obediencia. Así que yo no tengo que estar preguntándome si está bien, por ejemplo, una relación de homosexualidad. No hay dónde perderse. No tengo que estar preguntándome si los niños deben obedecer a sus padres. No debo preguntarme si está bien tener un culto, por ejemplo, con muchas religiones, por decir, para adorar juntos quien sea el Dios verdadero. No es correcto. Dios nos ha declarado lo que es correcto en eso. Y eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie de sermones.
Pasando al segundo punto del bosquejo, la ley y el amor. La ley y el amor. Y ustedes van a ver 6 subpuntos ahí que vamos a estar viendo en el resto de esta mañana. La ley y el amor. Recordemos la verdad principal. La ley de Dios es conforme a su amor por nosotros, para que andemos en amor con Él y nuestro prójimo, para su gloria y nuestro bien. Y aun si fuéramos solamente egoístas, pensando en nosotros mismos, ¿cómo sería la mejor manera de andar? Según la ley de Dios, porque es para nuestro bien. Es lo que toda la palabra dice. Pero obviamente nuestro enfoque no debe ser nosotros mismos. Es un beneficio grande que recibimos, pero es primeramente para su gloria. Así que la ley y el amor. Dios es amor. Y su amor es infinitamente más que cualquier amor humano. Ningún ser humano puede amar más que Dios. Y ya hemos leído 1 de Juan, capítulo 4, y voy a solo leer versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Juan 3:16 habla del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y otra vez este es un versículo bien conocido. Que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios ha sido manifestado. Y si uno va estudiando ese amor de Dios, Dios ha desechado su ley para manifestar amor. Dios ha dicho, ya, la ley ya no sirve. Solo es amor, como muchos seres humanos hacemos. No. En sí, Jesucristo vino para cumplir la ley, para cumplir toda justicia, manifestando así el amor de Dios. Y la pregunta en eso es, ¿quién diría que ama más que Dios? ¿Quién diría que ama más que Dios? Nuestra tendencia, cuando pensamos de la ley de Dios, ¿qué es nuestra tendencia? Dios es muy vertical. No hay misericordia ahí. Y así cuando pensamos en la ley de Dios, pensamos, Él es muy severo. Y pensamos, bueno, yo soy amo más que Dios, porque yo no sería tan severo, tan vertical. ¿Lo ve? Eso es lo que pensamos muchas veces. No analizamos la ley de Dios en el contexto bíblico. Y eso es lo que voy a estar intentando hacer brevemente esta mañana, en el resto de esta mañana. O nosotros normalmente tenemos dos tendencias. Desechamos la ley y decimos, bueno, vamos a amar. O somos muy verticales y, por decir, desechamos el amor. Pero Dios no desecha ni uno ni el otro. En sí, la ley es la manifestación del amor de Dios. Todo lo que Dios dice en su ley mantiene su centralidad, que Él es el centro de todo. Por eso dice, el primer mandamiento es amar a Dios con todo su ser. Y también es para nuestro bien. Amar a nuestro prójimo es para el bien ¿de quién? De todos, incluyendo nosotros. Pasando al segundo subpunto ahí. La ley se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Y cuando hablamos de amar al prójimo, es de buscar su bien, y eso es conforme a cómo Dios define bien. Así que amar al prójimo es buscar su bien conforme a cómo Dios define bien.
Muchas veces la gente piensa que Jesucristo, por ejemplo, cuando aquí en Mateo 22, en los versículos de base, que Jesucristo estaba introduciendo algo nuevo respecto a la base principal de amor para Dios y el prójimo. Piensan que en el Antiguo Testamento los israelitas tenían que obedecer a un Dios rígido, severo y de una forma fría para así ganar su aprobación. Nada puede ser más lejos de la verdad. Pasamos a Deuteronomio 6. Y ustedes van a ver, espero que ya saben, pero ustedes van a ver que lo que Jesucristo está diciendo en Mateo 22 es citas del Antiguo Testamento. Y hay personas que dicen, bueno, Jesucristo ya estaba hablando del amor, entonces muy distinto del Dios del Antiguo Testamento. Más bien, Jesucristo estaba citando el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6. En el contexto, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, los decretos que Yahweh su Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te ordeno, tú y tus hijos, tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Versículo 5. Amarás Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué dice versículo 5? Amarás Yahweh tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza. Y luego estas palabras van a estar sobre tu corazón, van a estar en tus bocas, van a enseñar esas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de la ley. Capítulo 5 vuelve a repetir la ley de Dios. Y sigue en Deuteronomio hablando de muchas leyes de Dios. Estas palabras hablan de eso. ¿Y cómo es que los israelitas tenían que amar a Dios? Por guardar la ley de Dios de corazón. De corazón. Levítico, capítulo 19, versículo 18, la última parte, Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, y esto es importante, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La última parte de Levítico 19, versículo 18. Así que cuando en Mateo capítulo 22, cuando le pregunta a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Qué va a hacer Jesús? Citar el Antiguo Testamento, poniendo la base. Todos los mandamientos, ¿no dice? Ahí, volviendo a Mateo 22, amarás al Señor con todo y tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice en versículo 40? Mateo 22, 40. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y el versículo 40, cuando dice eso, él está, otra vez, vinculando la ley del Antiguo Testamento con lo que estaba diciendo en ese momento. Él mismo estaba dando ese resumen de la ley. Así que la ley de Dios, y vamos a seguir viendo
por ejemplo, Romanos 13, no vamos a ver ahí, pero también Pablo dice lo mismo. Toda la ley se resume en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que eso es importante. Continuando con el subpunto 3. Jesucristo vino cumpliendo toda la ley perfectamente. Jesucristo vino cumpliendo toda la ley perfectamente por amor por su pueblo. Por el amor que tiene, mejor dicho, por su pueblo, Jesucristo vino para cumplir la ley de Dios. Gálatas 4, 4 a 5, que dice, cuando vino la plenitud, el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. El Hijo de Dios, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley que Él mismo había dado, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley. El Hijo de Dios vino y se sometió a su propia ley. Y recuerden ese versículo que leímos en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9 esta vez, ¿no? Que dice, Dios es amor. Y dice, 1 de Juan 4, 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. Él es quien ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Y hay varios pasajes que hablan de eso. En 1 de Juan 3, 16, hablando del amor de Cristo. En esto conocemos el amor. 1 de Juan 3, 16. En esto conocemos el amor en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Jesucristo vino y cuando Él puso su vida, ¿qué es lo que estaba haciendo? Y no vamos a pasar a otros pasajes de eso. Pero cuando puso su vida, ¿qué es lo que estaba haciendo? En referencia a la ley. Él estaba tomando el castigo que nosotros merecemos por quebrantar la ley de Dios. Estaba tomando el castigo, la ira de Dios, en ese sentido, lo que nosotros merecemos por quebrantar la ley de Dios. Así que Jesucristo vino cumpliendo toda la ley perfectamente por amor, ¿no? Por nosotros. Pasando al subpunto 4. La ley es para el bien y la felicidad real del ser humano. Y ustedes van a ver que los últimos 3 subpuntos aquí tienen mucho en común. Así que la ley es para el bien y la felicidad real del ser humano. Muchos piensan que la ley de Dios es para matar nuestra felicidad, ¿no? Para que nosotros no nos divirtamos. Y otra vez, nada puede ser más lejos de la verdad. Solo tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuándo es que estamos pasando feliz en la vida? ¿Cuándo estamos pasando la vida feliz? ¿Es cuando vivimos en peleas, mentiras, inmoralidad? Puede ser que en el momento hay placer, pero para nada llevan a la felicidad. Y uno puede ir viendo toda la ley de Dios, preguntando, ¿estoy feliz cuando estoy viviendo en eso? ¿Los que están a mi alrededor viven felices? Romanos 3, capítulo 3, versículo 13. Romanos capítulo 3 y versículo 13. Y eso es un resumen de la condición humana separado
de la gracia de Dios. Dice, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. ¿Qué está en sus caminos? Destrucción y miseria. ¿Qué es lo que dejan atrás? Destrucción. No hay paz. ¿Eso es felicidad? ¿Vivir en la destrucción? ¿Vivir en las peleas? Engañan de continuo. Llena está su boca de maldición y amargura. Parece mucha felicidad, ¿no ve? Mucha diversión. Eso es como vive el mundo. Eso es como siguen viviendo. Eso es contrario a la ley de Dios. En contraste, primera de Corintios, capítulo 13, primera de Corintios 13, versículo 4. 1 Corintios 13, 4. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué dice versículo 6? El amor no se regocija de la injusticia. Y si pasamos a Romanos 13, y eso es un pasaje que vamos a estar viendo varias veces también. Romanos 13, 8 a 10. Romanos 13, 8 a 10. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque es esto, no cometerás adulterio, no matarás. No hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y así podemos pensar, ¿quién va a estar viviendo en la felicidad? ¿El que está quebrantando la ley de Dios o el que está guardándola? Otra vez, de corazón. El amor no hace mal al prójimo. Cuando hacemos mal a nuestro prójimo, vivimos en la paz, vivimos felices. No. La ley de Dios es para nuestro bien, es para la felicidad. ¿Qué es lo que mata la felicidad? ¿Qué es lo que mata la diversión? Es el pecado, es el egocentrismo. Cuando pensamos, por ejemplo, en el aborto, eutanasia, la homosexualidad, la destrucción del matrimonio y la familia por medio del divorcio, la ideología de género, eso es, por ejemplo, conforme al amor. No, es conforme a la muerte. ¿Es para bien esas cosas? ¿Es para el bien de nosotros y el bien de la humanidad? Muchas veces las mujeres dicen, mi cuerpo, mi elección. Yo puedo elegir hacer lo que quiero con mi cuerpo. Hablando del aborto. Pero ya está matando. Si decide por el aborto, ya está matando otro ser humano.
¿Es para el bien? No. Dios está intentando arruinar nuestra autonomía, nuestra diversión. Bueno, sí, nuestra autonomía, pero no nuestra diversión. La diversión dice, yo decido lo que quiero hacer. ¿No? La diversión, la autonomía humana es lo que dice. Pero cuando pensamos, por ejemplo, otra vez en las familias, ¿cuáles familias son más felices? Las que viven conforme al amor, que es la ley de Dios, o los que viven contrario al amor, contrario a la ley de Dios. Fácil, otra vez, la respuesta. Ni tenemos que pensar 2 momentos. Pero tristemente, aún entendiendo eso, aún hoy día podemos volver a casa y vamos a vivir peleando. Pensando, ya, para tener mi propia opinión, para hacer prevalecer eso, vamos a estar mejor. No es así. Su punto 5. Hay bendición y bienestar por los que obedecen la ley. Hay bendición y bienestar por los que obedecen la ley. Dios mismo es quien nos da su paz y bendición al obedecerle. En el Antiguo Testamento uno puede estar leyendo, y vamos a pasar a Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30. Y hay que entender que en ese pasaje él está hablando de los israelitas y bendiciones terrenales que Dios mismo les había prometido, ¿ya? Entonces no es el mismo contexto de hoy, pero debemos entender que Dios mismo les prometía bendición por obediencia. Deuteronomio 30, versículo 8. Y tú volverás a escuchar la voz de Yahweh y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces Yahweh tu Dios te hará prosperar abundantemente en toda la obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado y en el producto de tu tierra. Pues Yahweh de nuevo se deleitará en ti para bien, tal como se deleitó en tus padres. Si obedeces a la voz de Yahweh tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley. Y si te vuelves a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y todo tu alma. Otra vez, hablando de la ley de Dios, de corazón. Y la bendición para los que obedecen, los israelitas en ese contexto, que obedecen. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 12 y 13, justo después de hablar del castigo que viene sobre los impíos. Apocalipsis 14, 12 y 13 dice, aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. ¿Por qué? Para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. ¿Qué? Perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros muchas veces separamos lo que Dios no separa. Bienaventurados los muertos. Y ahí, en ese contexto, son muertos, están dados muertos por guardar esos mandamientos. Hoy en día hay creyentes en China, en Corea del Norte, que también experimentan eso. Muy posible que viene acá.
Pero, ¿qué dice? Bienaventurados. La bendición de Dios. Y cuando habla de bendiciones, Dios nos da bien por eso. El último subpunto de esta mañana y lo que vamos a ver. Hay maldición y destrucción por los que desobedecen la ley. Hay maldición y destrucción por los que desobedecen la ley. Y la pregunta es, ¿el amor deja la miseria y la destrucción atrás? ¿El amor, la pregunta, deja la miseria y la destrucción atrás? No. El pecado deja la destrucción, la miseria atrás. El pecado es quebrantar la ley de Dios. Recuerden Romanos 3:16, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y en Romanos 1 habla de toda la maldición que viene sobre los que no le toman en cuenta a Dios. Romanos 1:28, escuchen, y esos son en sí la maldición de Dios sobre los que no le toman en cuenta por quién Él es y por lo que Él dice. Y es vivir esa destrucción en esta vida. Romanos 1:28 en adelante. Así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Eso es vivir la destrucción. Y eso es como viven los seres humanos hoy en día. Los que rechazan la ley de Dios, los que rechazan a Dios primero y su ley, van a cosechar eso. ¿Qué pensamos cuando estamos viendo todas las intrigas políticas? Los que están coordinando las cosas para que lleguen al cima de poder, para que tengan más dinero, para que someter a otros, todo eso. Se esfuerzan. ¿Qué es lo que todo el mundo, incluyendo ellos mismos, sufren? Destrucción. Y esos versículos hablan de consecuencias que Dios mismo inflige sobre los seres humanos. Si el ser humano dice a Dios, no te voy a tomar en cuenta por quién tú eres, ni por lo que tú dices en tu ley, ¿qué es lo que Dios hace? Le entrega a la destrucción. Y sin lugar a dudas, por ejemplo, hablando de Canadá, Dios nos ha dado un primer ministro que es totalmente contrario a toda la ley de Dios. Hace todo contrario. Pero es un juicio de Dios sobre mi país. Porque no solo es Él quien es un malvado. Nuestra cultura ha rechazado a Dios. Nos hemos metido en todo tipo de perversidad. Y hasta inculcar o intentar enseñar a nuestros hijos que pueden decidir ser varones o mujeres. Así que Dios nos ha entregado a la destrucción. Y podemos ir hablando de Bolivia también. La corrupción por todos lados. Experimentamos, la maldad, por decir, la maldición de eso a nivel terrenal. Cada día por eso. No solo son los políticos los que son corruptos.
La población es corrupta. Y Dios entrega a la población, a líderes también, a sí mismo, a la destrucción. Es una maldición de Dios. No hay donde perderse. Y así que, recuerden, la ley de Dios comienza con: no tendrás otros dioses delante de mí. Y nuestras culturas rechazan a Dios. Y Romanos 1 comienza ahí también. Ese pasaje del cual citamos, Romanos 1, 18 en adelante, comienza ahí, con Dios. Así que debemos entender que esa destrucción de Dios, la maldición que experimentamos, es por nuestro rechazo de Dios y su ley. No hay donde perderse. Apocalipsis 14, hablando de la maldición eterna de esas personas, la maldición eterna. Apocalipsis 14, 9 a 12 o 11. Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguien adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. No tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Y eso es la última maldición que van a sufrir por toda la eternidad los que rechazan a Dios y los que rechazan su ley. Así que vamos a ir viendo la vigencia de la ley, el tercer subpunto, la próxima semana. Pero debemos volver a entender quién es el centro de todo. Esos últimos 3 subpuntos hemos hablado de las consecuencias nuestras. Y esas consecuencias son reales. Pero cuando tenemos a Dios en el centro, Dios nos bendice. Yahweh Dios es el creador. Él es el sustentador, salvador y juez. Todo gira en torno a Él. Él nos ha dado su ley para manifestar su carácter santo. Él nos ha dado su ley para ayudarnos a entender lo que le agrada a Él. Y muchas veces separamos, como dije, la ley de Dios del amor, la ley de Dios de la gracia de Dios. No podemos hacer eso. Jesucristo no hizo eso. Los apóstoles no hicieron eso. Vamos a estar viendo eso también la próxima semana. Así que, ¿qué es conforme a lo que agrada a Dios? ¿Qué es para el bien de nuestro prójimo? ¿Qué es para mi propio bien? Es vivir conforme a la ley de Dios. Y recuerden lo que Jesucristo mismo dice. La ley, maestro, ¿cuál es el mandamiento? El gran mandamiento de tu ley. Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿Quién puede obedecer esos 2 mandamientos? ¿Cualquier ser humano? No. Solo el ser humano que ha sido regenerado
ha nacido de nuevo por el poder de Dios. La destrucción que vemos en el mundo es porque esos seres humanos siguen sus propios pensamientos, siguen su propia sabiduría, siguen sus propios deseos egoístas. Y solo es por la obra milagrosa de Dios en transformar nuestro corazón que podemos amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Si hay alguien aquí que no se ha entregado a Dios, lo que Dios nos llama es arrepentirnos de nuestros pecados, es decir, volver de nosotros mismos a Él, entendiendo que Él es el centro de todo, que todo depende de Él, y reconociendo que Jesucristo es el cumplimiento de la ley, que Él ha venido para cumplir la ley, se ha dado a sí mismo por nosotros, para que nosotros viviéramos por medio de Él. Y solo los que se arrepienten, creen en Cristo, ya pueden obedecer estos dos mandamientos de la ley. Y quiero animarnos a cambiar, ¿no? Nosotros los que somos creyentes, que debemos cambiar nuestra perspectiva de la ley. Dios es el centro de todo. Él nos ha creado para obedecerle en amor. Debemos ver qué tan bueno Él es por habernos dado su ley. Que nos esforcemos para amarle con todo nuestro corazón y nuestro prójimo como nosotros mismos. Vamos a terminar leyendo Salmo 19, el Salmo 19, 7 a 14. Salmo 19, a 7. La ley de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdaderos. Todos ellos son justos. Deseable es más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos, en guardarlos hay gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y te pido, Señor, que realmente podamos meditar en qué tan buena es tu ley, que es un reflejo de tu carácter santo, que tú nos has dado tu ley para que podamos agradarte, Señor, para que podamos glorificarte. Y es para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Toda la destrucción que estamos viviendo en el mundo, toda la destrucción que vivimos también en nuestras familias y a nivel personal, es por no hacer caso a ti ni a tu ley, Señor. Y ayúdanos a entender que amarte a ti es guardar tu ley de corazón. Amar al prójimo es guardar tu ley respecto al prójimo. La ley no hace mal al prójimo, o el amor no hace mal al prójimo. Así que ayúdanos, Señor, a entender esos conceptos, y esta mañana o esta tarde te pido que tú nos ayudes a meditar en eso,
Ayúdanos a meditar en eso cuando estamos pensando en reaccionar mal, cuando estamos hablando o estamos pensando en irritarnos, darnos a la ira, mentir, tener pensamientos sucios, Señor. Ayúdanos a pensar en estas cosas, de cómo es amarte a ti y cómo es amar a nuestro prójimo. Y ayúdanos a entender, Señor, que solo con tu poder podemos amarte, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana y ayúdanos a tener estas bases en nuestra vida y glorificarte por tu gran amor, tu gran ley que tú nos has dado. En tu nombre. Amén.